¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en una semana con un cierre realmente caliente, ¿no? Lo que tiene que ver con lo político y que ha tenido sin duda sus efectos en los mercados en estos días, aunque como vamos a ver seguramente sobre el cierre del programa, bueno, realmente no fue lo que podría haber sido en otras oportunidades, ¿no? Es decir, no hubo una caída fuerte de la bolsa y una corrida fuerte de ascenso del dólar, es decir, del tipo de cambio, pero sí claramente hay un nerviosismo que se vivió en esa triste jornada del jueves en el Congreso de la Nación, donde no pudo avanzar el proyecto de reforma previsional, que sin duda, bueno, ha tenido algún efecto sobre los mercados. Obviamente, hay uno lo que tiene que decir es que esta reforma previsional, sin dudas, ¿no? Cuando uno hace los números, dejaba ahí una zona gris, ¿no? En el empalme, como así se lo llama, bueno, en lo que tiene que ver con el primer ajuste que correspondía hacer en marzo del año 2018, así que uno entiende que en estas horas en las que el gobierno nacional, bueno, va a seguir con las negociaciones, con los gobernadores, con los representantes de los distintos partidos políticos, bueno, va a buscar seguramente establecer algún mecanismo para zanjar esa diferencia. Por lo menos eso es lo que se está hablando en estas horas, así que habrá que ver si finalmente, como todo hace suponer, en la próxima semana se vuelve a intentar desde el gobierno nacional, bueno, votar esta reforma previsional que sí tiene un elemento desde el punto de vista económico de sustentabilidad realmente importante, y es el hecho de que, bueno, la dinámica que ha tenido, la carga en el presupuesto público de las jubilaciones, hace que cuando uno hace cuentas, también mirando hacia adelante, bueno, esos números hayan tomado una dinámica que en algún momento en los próximos años se va a volver insostenible. Así que bueno, son reformas estructurales sobre problemas serios que ha heredado la economía argentina que bueno, en esta etapa desde el gobierno nacional se intenta abordar con soluciones que claramente no pueden dejar tranquilos a todos, pero bueno, que a través del diálogo y del consenso uno espera se llegue a alguna resolución de este tema en las próximas horas. Y después, fuera de lo que ha sido este tema, que sin duda ha acaparado la atención de la sociedad, la economía y los mercados en las últimas jornadas de esta semana que cerramos el viernes, bueno, algunos números de la economía, ¿no?, que se dieron a conocer en la semana. Por un lado apareció el tema de la inflación del mes de noviembre, sin grandes sorpresas. 1,4 la inflación a nivel general, 1,3 la núcleo. Como siempre decimos, bueno, la inflación cede, va bajando en la economía argentina, aunque no seguramente al ritmo que busca el gobierno nacional y que espera bueno, tener en materia de desinflación la sociedad. Así que por eso seguimos con tasas altas, que es un tema que ha vuelto a ser de notoria actualidad en los últimos días y que vamos a abordar en el último tramo de nuestro programa. Aquí el punto es hasta cuándo estas tasas cercanas al 30% anual. Bueno, esto se ha debatido en las últimas horas, incluso en el mismo seno del gobierno nacional. Y después están los datos de desempleo, que pasaron poco menos que desapercibidos porque no mostraron grandes cambios. Compartimos estos datos a continuación, aunque hay claramente, bueno, un descenso de la tasa de desempleo tanto a nivel país como a nivel local, ¿no?, que son los datos que habitualmente analizamos, que obviamente están reflejando una dinámica ascendente del proceso económico. La economía, recuerde usted, que está creciendo a una tasa actualmente cercana al 5% interanual, con lo cual está claro que se está generando empleo y esto está tendiendo a reducir los niveles de desempleo en todo el país. Ahí usted tiene el dato del total del país, bajó comparando el tercer trimestre del año 2016 con el tercer trimestre de este año 2017, que dio el INDEC en esta semana, bueno, de 8,5 a 8,3%, y después cuando uno va a Mar del Plata, que es el dato que ponemos ahora en pantalla, bueno, ahí tenemos un descenso que sorprende porque es mucho más grande. Aquí uno siempre plantea, en el caso de Mar del Plata, esto lo hemos hecho largamente a lo largo de los últimos años, bueno, que muchas veces los datos de Mar del Plata son extremadamente volátiles y por eso habría que mirar más promedios que datos puntuales de cada trimestre. Pero aquí el último dato concretamente marca una caída del desempleo de Mar del Plata del 12,1 a el 9% de la población económicamente activa. Otra vez, uno lo que tiene que decir es que el desempleo va cediendo progresivamente en la medida que mejora la actividad económica. Y muchos plantean, y este es un último comentario que quería hacer en relación a este tema, que Mar del Plata sigue dentro de lo que es, bueno, el top de las localidades con mayor desempleo del país, lo cual de alguna medida es cierto, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno toma el promedio de los aglomerados más grandes, de más de 500.000 habitantes, bueno, Mar del Plata está en el promedio. El promedio que da el INDEC es 8,9%, Mar del Plata está en el 9%. Ese 8,9% que da el promedio de las grandes ciudades en todo el país cae mucho cuando uno va al total del país, porque ahí aparecen localidades más chicas que por condiciones estructurales tienen niveles de desempleo más chicos. Así que Mar del Plata, le diría que hoy, con este dato del tercer trimestre de 2017, está aproximadamente en los niveles promedios de desempleo que está mostrando el total del país. Y bueno, comentado estos datos macroeconómicos, como siempre hacemos en la apertura, vamos a lo que pasa en la economía local, y esta semana le proponemos hablar de obras, de la actualidad del sector de la construcción.
Sin duda, uno de los más dinámicos actualmente de la economía argentina, diría el más dinámico, está creciendo una tasa por encima del 20% anual en todo el país. En un rato vamos a compartir datos sobre estos. Así que, bueno, vamos a ver qué está pasando en Mar del Plata, pero particularmente en obras privadas, porque mucho se ha hablado del motor de la obra pública, pero un dato relevante es que reacciona la obra privada. Sobre este tema conversamos en la semana con el secretario de Obras y Planeamiento Urbano aquí de nuestro municipio, el arquitecto Guillermo de Paz. Nosotros tenemos durante el 2016 y 2017 una presentación de proyectos que son los que ingresan al municipio, son los tanto de obra de vivienda unifamiliar, multifamiliar, comercio e industria, de promedio 2016-2017 250.000 metros cuadrados. Lo que sí impacta sobre eso, que es una media de la estadística en Mar del Plata, es algunas grandes obras. Una obra como ICI dentro de lo comercial, tenemos mucha obra en el parque industrial, que también impacta sobre los metros cuadrados de industria. Y tenemos mucho desarrollo de obra privada, por ejemplo, lo que es el Royal Park. Están haciendo la presentación de una propuesta muy interesante en lo que es Edison y Juan B. Justo. Todas esas grandes obras impactan y modifican de alguna manera los números, pero son obras puntuales. Mar del Plata tiene un promedio de los últimos 2 años de, como te decía, de 250.000 metros cuadrados promedio, y estas obras a veces disparan uno de estos ítems. Pero la obra privada está relanzándose. Entendemos que el colegio también, que nosotros hacemos un corte trimestral de presentación de metros cuadrados y los regulamos, como te decía, por categorías. El colegio también durante este año ha tenido, por las estadísticas que nos acercaron, picos. Marzo de este año fue el mejor marzo de presentación de metros cuadrados de los últimos 10 años, por ejemplo, que repercutió en nosotros en junio. Es decir, que vemos una recuperación de la obra privada a nivel local, que pasa a nivel país, más allá de la obra pública, que sí que ha tenido exponencialmente un alza muy pronunciado en función de muchos programas y muchos convenios que también hemos hecho en Mar del Plata, tanto con la provincia como con el Estado Nacional. Bien, ahora, de paso, usted mencionaba ahí algunos casos puntuales de obras importantes para Mar del Plata, ¿no? Se inauguraba ahí en estas horas, bueno, y otros proyectos. ¿Qué puede esperarse, digamos, de aquí para el 2018? ¿Qué otras iniciativas hay en danza, más allá de lo que usted nos ha mencionado? Nosotros tenemos una Dirección de Ordenamiento Territorial, que es el que recibe todos los proyectos específicos y los estudiamos en forma particular, y estamos hoy tratando, te diría que no menos de 20 proyectos especiales para la ciudad. También tenemos en cuenta que dentro de lo comercial tenemos un Walmart que está haciendo una tramitación en La Plata, como corresponde a una gran superficie, que es también con una presentación y compra de un terreno en lo que es Mario Bravo y Gianelli. Es decir, que vemos expectativas no solo de capital local, que nos interesa, sino del capital nacional. Y reacciona entonces la obra privada, bueno, como motor adicional, ¿no?, a lo que ha sido la atracción de la obra pública en este año 2017. Y esto queda claro cuando uno mira el informe sobre la actividad de la construcción del INDEC, ¿no? Vamos a compartir ahora algunos números sobre este informe mensual que genera el INDEC a nivel país. Bueno, donde aparece por un lado, bueno, el crecimiento de la actividad, ¿no?, que le decía está por encima del 20%, el último dato es el de octubre, 25,3% interanual el crecimiento, y bueno, en el acumulado de los primeros 10 meses del año, 11,6% es el crecimiento. Está claro que la obra pública es lo que más tracciona, pero el dato interesante es el que ponemos ahora en pantalla y que tiene que ver con los permisos de edificación, ¿no?, que se han solicitado en 41 municipios que releva el INDEC mensualmente y que muestran lo que usted ve en pantalla, ¿no?, que en octubre esos permisos crecieron 7,1% en relación a octubre del año 2016 y que en los primeros 10 meses del año, bueno, los permisos de edificación han crecido más del 10%. ¿Qué refleja esto? Un crecimiento de la obra privada que se suma entonces al empuje que claramente está dando la obra pública en todo el país. Y bueno, ahí decía de Paz, bueno, hay algunos proyectos grandes que están traccionando todo esto. Está el tema de ICI, por ejemplo, que se inauguró esta semana. Nosotros la semana pasada inclusive le presentábamos, bueno, el proyecto Casonas de Laras, que ha lanzado en estos días la desarrolladora de Espatolero y Lorenzo, un proyecto realmente muy trascendente en la zona sur de la ciudad, con lo cual queda reflejado, bueno, algunos proyectos concretos que hay otro ánimo en lo que tiene que ver con la construcción privada. Pero ¿qué pasa en la obra pública? Bueno, de esto también hablamos con Guillermo de Paz, que nos plantea, bueno, cuáles son los proyectos más interesantes, más atractivos de cara al arranque del año 2018. Nosotros tenemos mucha expectativa con la obra pública, venimos cumpliendo con tiempo y plazos de las obras adjudicadas a Mar del Plata. Mar del Plata tuvo una gran inversión en lo que es asfalto, la provincia destinó 158 millones de pesos en 2016,
200 millones de pesos 2017 y 350 millones de pesos solamente en asfalto en Mar del Plata. Nosotros hicimos varios centros de salud con la provincia, estamos haciendo Centro 1 y vamos a continuar con varios centros de salud. Y tenemos diversos convenios que tienen que ver con el Estado Nacional. Nosotros firmamos un contrato con 2 empresas que van a trabajar a partir de... Tenemos los contratos firmados, pero vamos a trabajar por una cuestión de la temporada, en toda la renovación del microcentro, la zona central. Trabajamos en la renovación del Paseo Costero, tenemos contratos firmados para empezar a partir de fin de febrero estas obras. Estamos haciendo 16 plazas públicas, estamos trabajando en proyectos de hábitat, es decir, la obra pública está diversificada en lo que es asfalto, recuperación de asfalto de la ciudad de Mar del Plata, que es muy importante, pero también mucha obra que tiene que ver con lo social, con el tema de la salud, con el tema educativo. Es decir, que entendemos que ese abanico de obra pública es la que hace que se movilice, porque muchas veces el asfalto es muy importante, pero moviliza mucho menos mano de obra. La mano de obra más calificada, donde entran mucho más gremios, es la obra pública. Como te decía, entonces el equilibrio entre las dos cosas es que la mano de obra hoy, si hablamos con la UCRO, también tiene una ocupación plena, en función de las propias palabras de ellos, porque el abanico de la obra pública es muy importante y hay una situación en la ciudad, pero a nivel país, que hizo que traccionara a favor. Bien. Por último, ¿cómo está? Porque se discutió mucho este año el tema del proyecto del Metrobús para Mar del Plata. El proyecto del Metrobús en este momento está en un impasse. Está el impacto ambiental presentado en el ENSUR, que es donde se trata, pero está en un impasse que va a ser modificado, porque nosotros la semana que viene estamos con Manuela López Menéndez, que es la viceministra encargada de los proyectos. Estamos la semana que viene en una reunión, vamos a nuevamente ponerlo en carpeta para la ciudad. Estamos trabajando con ellos en ese tema, con un adicional de 150 millones de pesos adicionales para recorrido colectivo, que se complementa con el Metrobús, que era el compromiso que teníamos nosotros, y eso se está dando. Por lo tanto, volvemos a la carga con el tema del Metrobús. Me parece muy importante, sumado que el Metrobús aporta asfalto, cordón, iluminación, todo el sector de veredas, semáforos, todo eso sumado a la obra que se está haciendo y la proyectada el año que viene en lo vial, va a haber una recuperación de un sector muy importante. Creemos que esto complementa, más los 158 millones de pesos destinados a la recuperación de recorrido de micros. Entendemos que no podemos poner solamente los fondos del Metrobús, sino en toda la estrategia de recuperación vial de la ciudad. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma: no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda. Y acá viene lo mejor: la relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Internet para que todo suceda. Arneti Personal. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas y hablamos de actualidad impositiva, porque realmente hay muchas novedades en estos días para los monotributistas. Por un lado, bueno, en principio recordar que hasta el 20 de diciembre, es decir, en los próximos días, está la posibilidad de adherirse, esto es obligatorio, a lo que se conoce como domicilio fiscal electrónico, que de eso vamos a hablar enseguida. Y también, bueno, antes del 20 de diciembre hay que definir la recategorización en caso de corresponder o la confirmación de la categoría, todos trámites que se hacen a través del sitio web de AFIP. Esto por un lado, dos novedades concretas
que surgen en las últimas horas, pero que ya estaban, bueno, de alguna manera preestablecidas en el calendario de la AFIP para este año 2017. El otro dato importante de la semana que nos parece oportuno compartir es que finalmente la AFIP publicó los valores que van a tener que pagar los monotributistas mensualmente desde el año 2018 y también, bueno, modificó, por supuesto, al alza para reflejar, bueno, la evolución de la inflación, los límites de las distintas escalas y los límites también para permanecer dentro de este régimen simplificado. ¿Cómo quedó esto? Bueno, a nivel general con un incremento del 28%, tanto para las escalas como para los aportes mensuales que tienen que hacer los monotributistas. Y bueno, los límites quedaron de la siguiente manera. Compartimos a continuación dos placas con números que son bastante claros en lo que tiene que ver con los límites hasta los cuales se puede permanecer dentro del monotributo. Aquí tenemos hasta la categoría H, por ejemplo, se puede estar si uno lo que presta es servicio, es decir, no vende bienes, sino que, bueno, factura básicamente servicios. La categoría H es la última en la que se puede estar y ahí, bueno, se puede permanecer con ingresos anuales de hasta 896.044 pesos. Con esta categoría H uno tiene que tener en cuenta que va a tener que hacer el pago de una cuota mensual de 4.868,86, que incluye, por supuesto, todos los conceptos que están incluidos en el monotributo. Hasta esa categoría, entonces, la posibilidad de permanecer en el monotributo para aquellos que facturan servicios. ¿Qué pasa con los que venden bienes muebles? Bueno, esto lo vemos ahora en otra placa, donde ahí la posibilidad se eleva hasta un límite de ingresos anuales de 1.344.066 pesos. Eso corresponde al límite superior de la categoría K. Y bueno, aquí recuerde que hay que tener un mínimo de 3 empleados para permanecer dentro de lo que es el monotributo, y esto supone un pago mensual de 7.580,69. Variaciones del monotributo que, le reitero, arrancan con el inicio del año 2018. Pero le decía, uno de los temas importantes en lo que tiene que ver con el cronograma para monotributistas en cuanto a bueno, los trámites que tienen que hacer, bueno, es adherirse a lo que se conoce como el domicilio fiscal electrónico, un tema del que hemos hablado varias veces aquí en Mercados y Empresas, pero que vale la pena recordar, bueno, y destacar algunos detalles porque es realmente una condición muy nueva para los monotributistas, que habitualmente son, bueno, contribuyentes muy chicos y con poco acceso a información. Así que lo que sigue es lo que nos decía en la semana el doctor Marcos Jauregui Berri sobre este concepto del domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal electrónico es un tipo de domicilio especial que se viene avanzando desde hace mucho tiempo en la legislación. De hecho, en la reforma tributaria, dentro de la parte de procedimiento fiscal, está la incorporación del domicilio fiscal electrónico, que hace las veces de domicilio postal. Es decir, ya la resolución que se notifica en papel empieza a ser reemplazada por una notificación que cae en el domicilio fiscal que haya declarado el monotributista. Es decir, como bien decís, debe el monotributista constituir un domicilio electrónico y en ese domicilio debe chequearlo para ver si hay alguna notificación, porque se va a considerar que está notificado en ese domicilio fiscal en reemplazo de la notificación vía papel a la cual estamos acostumbrados. Es decir, como decía, es un sistema que se utiliza en ARBA, que se utiliza también en DGI para el resto de los contribuyentes y que hoy día se está implementando para los monotributistas. Es decir, que empieza a ser reemplazado la notificación en papel por la notificación en la casilla del domicilio fiscal electrónico que uno obligatoriamente debe constituir. Es decir, es una adecuación y un cambio que, bueno, que hay que acostumbrarse, pero que creo que es inevitable que se vaya en ese sentido. Bien, ahora, ¿dónde chequea si ha llegado una notificación de la AFIP el monotributista? Porque no es en su casilla de correo electrónico, ¿no? Él le llega un aviso, como cualquier otro contribuyente, al domicilio que él constituyó. Y martes y viernes se considera notificada la resolución que DGI le ha cursado. Es decir, le llega un aviso, entra, ve la notificación que tiene y eso se hace martes y viernes. Esos 2 días se consideran que está notificado. Es decir, que le llega el aviso y después ingresa y ve la notificación que se le ha cursado. Es un sistema, insisto, que se está utilizando en muchos niveles de administraciones, ¿no es cierto?, que se está utilizando y que, bueno, que hasta ahora no he visto grandes problemas para su uso. Y atención entonces a esta fecha de vencimiento, ¿no? El 20 de diciembre, hasta ahí la posibilidad de los monotributistas de adherirse a este domicilio fiscal electrónico. Y bueno, en relación a las novedades, ¿no?, que han surgido en los últimos meses para monotributistas, también destacamos el hecho de la recategorización de oficio, ¿no?, que ha establecido la AFIP, que, bueno, de esta manera tiene la potestad de recategorizar arbitrariamente o por lo menos de manera unilateral
a los contribuyentes de acuerdo a lo que surja de distintos cruces de información que tenga justamente de aquellos que están adheridos al régimen simplificado. Sobre este tema, el doctor Jauregui Berri nos comentaba lo siguiente. Ahí en el tema de exclusión o recategorización hay una modificación que favorece a los monotributistas, en el sentido de que cuando haya un monotributista que esté adherido al régimen y DGI advierta que está por algún parámetro excedido en la categoría que está haciéndolo, no se lo va a excluir, sino que se lo va a recategorizar. Eso es un tema que lo favorece, porque antes a veces directamente se lo excluía aún cuando estaba entre los parámetros para ser de otra categoría superior. Eso en ese sentido creo que lo favorece, le da la posibilidad de estar en una categoría superior pagando la cuota del monotributo en esa categoría, pero no lo excluyen. Eso creo que es una modificación importante. Y bueno, la exclusión de oficio que vaya a hacer la DGI es cuando supera totalmente los parámetros establecidos, o sea, cuando los ingresos brutos sean, o sea, cuando exceda los parámetros, va a ser excluido. Y a su vez DGI va a chequear 2 o 3 parámetros particulares, como son ventas, gastos y demás, algunos parámetros particulares, para chequear si el monotributista, la categoría que está declarando, está acorde con esas 2 o 3 variantes que DGI va a tener en vista. Es decir, se va a modificar en ese sentido el sistema, pero siempre el monotributista lo que tiene que tener en cuenta es que los parámetros de ingresos brutos, de la venta de los productos que venda en su negocio, es decir, o la energía eléctrica consumida, es decir, distintos parámetros que hay, que cada vez hay más, ¿no es cierto? Empezamos con algunos pocos, pero se van aumentando. Bueno, que esa situación esté regular. De lo contrario, va a tener advertencias por parte del fisco de que no está acorde a los índices que DGI está advirtiendo. Es decir, si tiene muchas acreditaciones bancarias, DGI va a mandar un aviso. Si tiene unos gastos excesivos, si tiene viajes al exterior o grandes consumos, también DGI va a chequear la situación y va a advertir que se advierte una situación irregular de acuerdo a la categoría que está revistiendo en ese momento. Así que creo que son cuestiones razonables, en el cual lo que se apunta es que los que estén dentro del monotributo sean realmente contribuyentes que revistan la situación de pequeños contribuyentes, o por lo menos que estén dentro de las escalas que establece la normativa para poder hacerlo. Bien, por último, Marcos, te pregunto por un nuevo plan de pagos que instrumentó la AFIP. ¿A quiénes, apunta estrictamente? Porque no es a todos los monotributistas. No, esta es una situación también bastante particular, y puntualmente el plan de pagos al que te referís es para regularizar la situación de los contribuyentes excluidos a partir del 1 de octubre del 2017. Es decir, ¿por qué? Se da esta situación. Cuando un contribuyente que está en el régimen simplificado es excluido, es excluido en forma retroactiva. Entonces, el tiempo transcurrido desde el momento de la exclusión hasta el momento en que se advierte esa situación, hace que ese contribuyente en ese periodo debió haber actuado como un contribuyente del régimen general, es decir, liquidar y pagar IVA y ganancias como cualquier otro contribuyente. Eso genera problemas, ¿no es cierto?, porque esa exclusión retroactiva provoca que tengan que presentarse declaraciones juradas por todos esos periodos para atrás, que a veces puede ser 1 año, a veces pueden ser 2 años, es decir, el tiempo puede ser importante, y pagar esa obligación del régimen general, más allá que se tome en cuenta el pago de la cuota, pero hay que presentar declaraciones juradas en forma retroactiva y pagar el impuesto resultante. Ahora lo que establece esta norma es dejar un plan permanente, pero para los que sean excluidos a partir del 1 de octubre del 2017. No abarca a los que estén excluidos en fecha anterior. Con Edea Web tenés más tiempo para disfrutar. Ingresando en edeaweb.com.ar podés consultar tu deuda y pagarla con tarjeta de crédito, o imprimir un talón de pago para abonar sin demoras en cualquiera de los 200 lugares habilitados. Ingresá en edeaweb.com.ar y realiza tus trámites sin moverte de tu casa. Edea Web. Fácil, rápido, seguro. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Fava, siéntete bien, pásalo bien.
Era eso que estabas esperando. Los nuevos créditos hipotecarios UVA del hipotecario, para que puedas cumplir el sueño de tener tu propio. Expect Debto Dosam Interfront 52 Livcom Exwick Flores. O ese que también te llamó la atención. Impert Casa 2 Dorm Muy Lumi Interpar digno de ver. Vení al hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios. Encontralo en las mejores sucursales. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y hablamos ahora de la actividad del sector automotor. Usted sabe que la venta de vehículos 0 kilómetros ha sido realmente uno de los sectores de los más dinámicos, ¿no? En lo que tiene que ver con la marcha de la economía argentina, crecimientos importantes que, por ejemplo, reflejan números como los que usted tiene ahora en pantalla, ¿no? Para el total del país, con los últimos datos actualizados que se manejan. Bueno, durante el mes de noviembre, por ejemplo, los patentamientos crecieron 20% interanual, con lo cual en los primeros 11 meses del año, bueno, se llega a la cifra de 852.000 vehículos 0 kilómetros patentados, con un incremento del 27% anual en una economía que, le decía, está creciendo, incluso en los últimos meses, porque no es el promedio de todo el año, a una tasa del 5%. Es decir, realmente hay una dinámica dentro del mercado automotor propia que bueno, hace que haya tenido un crecimiento muy superior al promedio de la economía. Así que en la semana, justamente para hacer un balance del año, tuvimos oportunidad de conversar con Soledad Kraliev en el concesionario Volkswagen, allí en Juan B. Justo y Las Heras, que nos explicaba cuáles son los elementos que han hecho de este año 2017 un muy buen año para el patentamiento de vehículos 0 kilómetros. Este año nosotros hemos tenido un cambio profundo en el negocio de los planes de ahorro. ¿Por qué? Porque la administradora estaba sobreadjudicando unidades y eso nos permitía todos los meses darle al cliente de plan de ahorro la posibilidad de adjudicar más de 2 autos por grupo. Eso nos ayudó muchísimo en la conformación del liderazgo. Ahora, sucede que evidentemente, cuando uno se pone a hacer los números, estábamos subsidiando al sistema y el sistema de plan de ahorro ya no va a ser subsidiado en la misma medida que pasó el año pasado. Pero lo que sí es importante es que Volkswagen, Autoahorro Volkswagen, va a volver a entregar 57.000 autos el año que viene, que es el mismo número que entregó. Y el crecimiento del mercado lo vamos a sostener con el crecimiento de la venta por el canal tradicional. Entonces, con esa base, nosotros estamos encarando un 2018 con un mercado creciente, con el desafío de mantener el liderazgo, aún sabiendo que las adjudicaciones de autoahorro van a tener un tope. Por otro lado, también tenemos un producto muy exitoso que es Amarok, pero ¿qué pasa? Amarok se podría vender mucho más. Lo que pasa es que por términos de producción y por demanda de otros mercados y por la necesidad de exportar para recomponer la balanza comercial y poder traer todo el resto de los modelos, para el mercado interno vamos a tener solamente 22.000 Amarok en el año, que son las mismas que se vendieron este año. Entonces, ¿qué pasa? Tenés el piso ya del plan de ahorro, 57.000. Tenés 21 o 22.000 Amarok si logramos negociar un poquito más de producción. Y nosotros sabemos que ese número, a este volumen de precio y con el lanzamiento de la V6, sale solo. Digamos, hay más demanda de producto que la oferta que podemos entregar a los clientes. Pero no vamos a poder crecer más, porque si yo tuviese más Amarok, claramente las podría vender. Entonces nos obliga a traer nuevos productos para poder compensar ese volumen en el mercado creciente con la cuota de mercado que estamos previendo. ¿Cuáles son esos productos? Hoy justamente llegaron los primeros nuevos Polos que se presentaron en Brasil hace 2 meses. Es un coche de un segmento que es un segmento de mucho volumen y que va a venir a competir en un lugar donde Volkswagen no tenía producto. Está posicionado por encima del Golf Trend y por debajo del Golf. Entonces ahí nosotros completamos un nicho, de un segmento donde no teníamos presencia con un nuevo producto que justamente como acaban de llegar los estamos lavando para ponerlos en los salones e invitar al cliente a conocerlo personalmente. También está llegando la nueva Tiguan All Space que se había presentado en el Salón del Automóvil en julio del año pasado
como la novedad o futuro lanzamiento, y ya estamos con la preventa. Las camionetas ya están en Argentina, ¿sí? El tema es que no las tenemos en los salones porque la empresa está esperando el 1 de enero el anuncio en el boletín oficial de la quita de los impuestos para poder facturarlas. Después un reposicionamiento general de todo el resto de la gama. Vos pensás que Volkswagen tiene una gama enorme de productos. Entonces, bueno, haciendo foco en cada segmento, en cada producto y en cada usuario destinatario de cada uno de nuestros productos, es que esperamos el año que viene poder mantener el liderazgo en un mercado que está creciendo con estas dos limitantes que te decía. Digamos, si yo pudiese entregar más autos por plan de ahorro, el mercado me lo demanda, pero tengo un tope. Lo mismo con Amarok, entonces necesito crecer en otros productos para poder alcanzar el vuelo. Y en esta primera parte de la nota, Soledad Kraliev, bueno, justamente nos marcaba, ¿no?, algunos puntos claves de lo que ha sido este año 2017, también algunas proyecciones para el año 2018, y un dato realmente interesante y que tiene que ver con algo que hemos comentado, le diría yo, extensamente en Mercados y Empresas durante este año. Bueno, un elemento interesante tiene que ver con el impacto de la transformación digital para el negocio de la venta de vehículos. Realmente nos decía Soledad, bueno, que este es un fenómeno que se notó muy fuertemente durante el año. Esto es concretamente, bueno, las consultas a través de internet y redes sociales en lugar de lo que es la visita directamente al concesionario, ¿no? Esto plantea algunas particularidades en lo que tiene que ver con el negocio de la venta de vehículos 0 kilómetro, que Soledad Kraliev analiza a continuación en el segundo tramo de la charla. Se notó muchísimo este año con el crecimiento de las redes sociales y también con los dispositivos móviles, pero fue este año que se notó más, la consulta a través de internet. Digamos, el cliente ya no sale o no viene al salón para ver los autos. ¿Por qué? Porque mientras que trabaja o está haciendo otras cosas o está en la casa o desde el celular mismo, está mirando los nuevos lanzamientos, se informa de las noticias. El tema es que nos sucede que, por ejemplo, nosotros lanzamos una campaña el fin de semana en internet con el afán de comunicar, por ejemplo, el lanzamiento del nuevo Polo, y recibimos, por decirte, no sé, entre 600 y 700 consultas de clientes consultando por ese modelo. El desafío que hoy tenemos es hacer que esa gente llegue personalmente al concesionario, ¿sí? Porque yo soy una convencida de que hay algunos bienes que se pueden comprar por internet. Yo soy una compradora por internet, compro todo lo que puedo, lo compro por internet, ¿sí? Y me ha ido muy bien. Algunas veces no me fue bien, pero digamos la mayoría me fue muy bien. Uno se va especializando, ¿viste? Mirás los reviews, mirás los comentarios, y entonces ya tenés más posibilidad de que te salga bien la compra por internet. Ahora, con el auto es distinto. Digamos, te lo digo yo que soy pro comprar por internet. Porque vos no vas a una casa de electrodomésticos a comprar por internet, a comprar un producto y entregar tu usado. No vas a comprar tu televisor y entregas tu televisor usado. No existe eso. Pero en el auto sí. El 50% de la gente que va a comprar un auto tiene un auto y quiere entregarlo como parte de pago o venderlo por internet, que es la salida. El tema de venderlo por internet te trae otro montón de complicaciones, de seguridad, de riesgo, de conocer a quién te compra. Entonces mucha gente hoy dice, no, prefiero dejar el auto en la concesionaria, aunque no vaya a sacarle la misma cantidad de dinero que podía sacarle vendiéndolo por mi cuenta, pero me ahorro un montón de inconvenientes. Ahora, es necesario que el cliente se acerque. Y también, como digo yo, que estamos haciendo una campaña, que dejen de estar detrás de la pantalla y que vengan a sentir el olor a nuevo del auto en el salón. Porque el punto de venta para nuestro rubro es muy importante, ¿sí? Es importante la comunicación, es importante estar en la cabeza del consumidor a la hora que el cliente está pensando y viendo y comparando productos, pero es definitorio que el cliente venga al salón y se siente con un asesor que le genere confianza. Porque ¿qué pasa? No, llamé a Buenos Aires, me pasaron este precio. Dudas, ¿viste? Muchas dudas, porque después no sabes si te lo entregan, si te cobran algo más el día que lo vas a retirar, si la experiencia de compra va a ser satisfactoria. Entonces yo digo, nosotros estamos acá, en Juan B. Justo y Las Heras. La gente puede llegar, puede sentarse en el auto, puede caminar una cuadra hasta nuestro depósito, que tenemos más de 400 autos, y ver su propio auto. Entonces eso tiene un valor. El desafío nuestro es poder llegar al cliente y desafiarlo o provocarlo a que venga, porque nosotros creemos que si el cliente se sienta con un asesor nuestro, seguramente va a ser mucho más completa la experiencia de estar detrás de la computadora consultando, ¿sí?
Y como usted ve, la transformación digital ha impactado a todas las industrias, ¿no? Aunque claramente en cada sector en particular, bueno, hay que analizar las derivaciones de tomar decisiones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la compra de un vehículo 0 kilómetro, que para cualquier familia, ¿no?, es una decisión realmente muy importante desde el punto de vista económico y financiero. Así que atención con estas reflexiones que hacía Soledad Kerliev sobre estas cuestiones. Y por último, nos queda un último tramo de la charla que manteníamos con Soledad allí en Burbagen, y este último tramo tiene que ver con inversiones, y haciendo énfasis especialmente en una gran inversión que anunció Volkswagen durante este año, que apunta a una transformación estructural de la planta de General Pacheco. Volkswagen hizo un anuncio de una inversión multimillonaria, no recuerdo ahora la cifra, pero eran muchos miles de millones, para hacer un producto nuevo en Pacheco. Ese producto nuevo es una nueva plataforma, es la misma plataforma que se usa en Brasil. Hay que cerrar la planta como por un año, hacer una planta nueva. ¿Por qué? Porque la gran diferencia se llama plataforma MQB. Es una planta que te permite en la misma línea de montaje hacer distintos productos. Con esta nueva plataforma que ya se anunció, estuvo el presidente, estuvieron todos los directivos de Alemania, y que se inicia el plan de obra durante fines del 2018 para tener los primeros autos en el 2020, creo que va a ser revolucionario, porque eso nos va a permitir tener nuevos modelos en la misma planta. Cuando hoy hoy podemos hacer solo 2 modelos y dependemos de la exportación de esos 2 modelos para poder tener una balanza que nos permita traer modelos que se hagan en México, que se hagan en Europa, que se hagan en Brasil, de donde traemos el mayor volumen. Si nosotros tenemos la MQB acá en Argentina, le va a permitir básicamente al cliente tener más variedad de modelos, ¿sí? No estar sujeto a un solo modelo de producción nacional, y entonces eso me parece que ayuda mucho desde el punto de vista del consumidor con la oferta que se va a encontrar. Modelos tecnológicamente superiores, con motores más eficientes, con motores más modernos, con mayor equipamiento de seguridad, que es una gran demanda siempre en la Argentina, ¿no? Que uno va afuera y ve los autos que se venden al precio que se venden, y después venís acá y decís, pero ¿cómo puede ser que los autos en dólares valgan más caros? Porque tenemos algunas líneas que están obsoletas. Lo que pasa es que para poder hacer esas inversiones, obviamente tenés que tener un horizonte político y de estabilidad que te permita venir y decir, vamos a poner $1.000 millones en la inversión en la planta. Tenés que tener autopartistas desarrollados, porque vos podés tener la planta, pero tenés que traer todo de afuera, tampoco te sirve. Entonces, el tema productivo es un tema básico, y yo creo que este gobierno está poniendo mucho foco, porque no solamente Volkswagen está anunciando inversiones, sino que era parte del condicionamiento de la balanza comercial. Salimos de las de high, dijeron, bueno, vamos a abrir un poco la canilla para traer más volumen de producto, y eso hace que hoy el mercado esté creciendo y que el cliente tenga mucha oferta en términos de producto y en términos de precios. Y la última gran importante para todo este combo es el tema de la financiación. Lamentablemente las tasas no están bajando, es un tema macro que vos lo sabés mucho mejor que yo. Sin embargo, hay algunas tasas que están dirigidas a la compra de vehículos que son muy atractivas, ¿sí? Hemos vendido muchísimo con los préstamos actualizables por UVA. Me parece que lo que falta un poco más es que se calmen un poco las aguas en algunas cuestiones, y que la gente, que los consumidores tengan un poquito más de confianza, que se vean algunas cuestiones macro de la economía, indicadores macro que te permitan tener la tranquilidad de endeudarte. Así que calculo que el año que viene va a ser un buen año, esperamos que se acomoden algunas piezas, ¿sí? Pero más que nada, uno, si tiene previsibilidad, puede organizar mejor las ventas y hacer un plan de marketing correcto para poder colocar toda la mercadería y que la gente tenga su auto nuevo. Internet para que todo suceda. Arneti Personal. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae la historia de una pareja, un alquiler a punto de renovarse, con un valor que se pasaba de rosca, hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos UVA del hipotecario y ya no van a renovar, van a comprar. Encontralo en las mejores sucursales. Con EDEA Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala EDEA Móvil,
Regístrate con tu número de cuenta y genera el código de pago para abonar tu factura en cualquiera de los 200 lugares habilitados. EDEA Móvil. Fácil, rápido, seguro. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, en este tramo de Mercados y Empresas ya nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera, una semana, como le decía en la apertura del programa, ¿no? Que en lo local ha tenido el condimento de la tensión política a partir de la jornada del jueves en el Congreso de la Nación. Obviamente en horas en que estamos grabando el programa todavía no está claro cuál va a ser finalmente el camino que va a elegir el gobierno para insistir justamente con la reforma previsional, que sin duda ha sido el elemento de conflicto, ¿no? Que ha generado el ruido político de las últimas horas. Pero bueno, esto ha tenido sin duda algún efecto en el mercado, aunque como usted va a ver, porque esto lo vamos a abordar en el último bloque de Mercados y Empresas, bueno, el impacto no ha sido demasiado notorio más allá de algún repunte del dólar que, digámoslo, bueno, venía muy bajo, ¿no? Venía cayendo sistemáticamente, por debajo inclusive de las proyecciones que tenían la mayoría de los analistas para el cierre de este año 2017, así que bueno, estamos con un dólar mayorista, bueno, cuando estamos promediando la jornada del viernes en la zona de 17,60, 17,75, que si bien rebota algunos centavos con respecto al mínimo de la semana en la zona de 17,30, bueno, no asusta a nadie, le diría, porque las proyecciones promedio apuntaban a un dólar en la zona de 17,80, 18 para el cierre de este mes de diciembre. Pero bueno, obviamente eso influyó, tuvo algún ruido en la bolsa. Y bueno, por supuesto, habrá que ver cómo continúa este tema en las próximas jornadas para ver cuál es el impacto real que va a tener sobre el panorama financiero local. Pero mientras tanto, bueno, una novedad internacional realmente muy relevante en las últimas horas, si bien no sorpresiva, sí un dato clave, ¿no? En lo que tiene que ver con la evaluación de activos en todo el mundo, y que fue la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, esperada por cierto, de tocar al alza por tercera vez en el año 2017 la tasa de interés. Sobre este tema compartimos a continuación un video de la televisión internacional donde se muestra muy claramente no solamente el incremento de tasa de interés, sino también la mejora en las proyecciones económicas para, bueno, en definitiva, la mayor economía del mundo, la de Estados Unidos. La Reserva Federal estadounidense elevó el miércoles las tasas directrices en 1/4 punto porcentual por tercera vez en el año. Hoy el Comité Federal de Mercado Abierto decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 1/4 punto porcentual, llevándolo de 1,25 a 1,5%. La Fed aumentó también su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos, 2,5% en 2018, es decir, 0,4 puntos más de lo previsto en septiembre, según las nuevas proyecciones del Comité de Política Monetaria reunido el martes y miércoles. La tasa de desempleo se situaría en 3,9% contra 4,1% estimado precedentemente, de acuerdo con los anuncios. La expansión de la primera economía mundial se aceleró en los últimos 2 trimestres y superó 3%. Creo que cuando se observan otros indicadores de riesgos de estabilidad financiera no hay focos rojos o incluso naranjas. La Fed no modificó su previsión de inflación para 2018 de 1,9%, pero hizo una ligera revisión de 0,1% a la alza de este año, quedando en 1,7%, siempre por debajo del objetivo de 2% fijado por la institución. 17 million more Americans. Y mejoran entonces las proyecciones de crecimiento económico para los Estados Unidos, y esto por supuesto se suma al buen ritmo de crecimiento que se observa prácticamente en todas las economías, sobre todo las más importantes, ¿no? del planeta, con lo cual bueno, está claro que esta idea de crecimiento sincronizado que se está bueno, de alguna manera observando en distintos países es lo que está llevando a los índices bursátiles de todo el mundo, pero particularmente los de Estados Unidos, a continuar operando en bueno, niveles máximos históricos. Y yendo a lo local, más allá de que enseguida vamos a entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para hacer un poco un balance de lo que ha sido la semana allí en la bolsa. Bueno, la discusión en estos días pasó por los niveles de tasas de interés. Ahí se hace referencia a un debate interno en el gobierno
de si bajar o no la tasa de interés, con lo cual obviamente, bueno, uno debería pensar más tasa de interés, más inflación, pero menos impulso a la economía, y bueno, al revés, ¿no es cierto? Si la tasa de interés finalmente se corrige a la baja, bueno, eso generaría algún impulso económico adicional al buen momento que está viviendo la economía argentina, pero con la complicación de que dejaría liberado un poco al mercado a mayores presiones inflacionarias. Bueno, más allá de este debate que se produjo en los medios y aparentemente en referencia a algunas cuestiones internas del gobierno en las últimas horas, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dejó muy claro en una presentación, en una conferencia internacional de economistas hacia mitad de semana, que él entiende que no hay ningún fundamento para reducir las tasas de interés. El presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, defendió este jueves en una conferencia celebrada en Buenos Aires bajo el título «Oportunidades y desafíos financieros para Argentina y otras economías emergentes» que no hay argumentos para ir más despacio en relación a los altos tipos de interés que mantiene el organismo para reducir la inflación. Me parece que no hay muchos argumentos para ir más despacio. Por su parte, el expresidente del Banco Central de Chile, José de Gregorio, admitió que la reducción de la inflación es un proceso muy lento y muy complicado, subrayando que un país que no puede tener una inflación baja es un país institucionalmente débil, y opinó que lo que debe hacer Argentina es fortalecerse institucionalmente, ya que el gran riesgo que ve en el país es que se aparten del ciclo y que vuelvan a tener con otro nombre a los mismos en el gobierno. Al respecto, Gustavo Cañonero, socio y director de SBS Group, señaló que los países latinoamericanos adolecen falta de credibilidad y Argentina tiene todos los puntos para no ser creíble internacionalmente en aspectos como la política monetaria. Se supone que el FED es el que sabe, y cuando el FED anticipa algo, realmente guía. Bueno, lamentablemente todavía no estamos ahí, y no es culpa de Federico, no es culpa del grupo del Banco Central, es culpa de la historia argentina. Así lo argumentó Cañonero, quien añadió que es lógico que la sociedad no sepa el costo de bajar la inflación, por ejemplo, en materia de empleo. Y como usted ve entonces, esto hace pensar que, por ejemplo, en la licitación del próximo martes, que es la licitación del mes de diciembre, no habría espacio, ¿no?, para reducir las tasas de interés, que seguirían en la zona del 28,75% anual para el plazo más corto de las LEBACs. Bueno, ese es un poco, digamos, el movimiento que ha priceado el mercado en estas horas, que continúa con las LEBACs operando en el mercado secundario de la bolsa más o menos en esos niveles. Bien, y nosotros vamos a pasar ya a la última pausa de Mercados y Empresas, y después de esa pausa vamos a entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, y desde allí le vamos a contar entonces cómo está cerrando la bolsa la semana. Esto entonces después de la pausa. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Faba. Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, te trae una historia con emoción, suspenso, vigas de hormigón, bolsas de cemento, revoques. Llegan los nuevos créditos UBA para la construcción de Banco Hipotecario. Y también llegan los asados de obra del viernes al mediodía, con chimi, choripán y una reja que se usa de parry. Encontralo en las mejores sucursales. Con Edea Móvil tenés más tiempo para disfrutar. Instala Edea Móvil, registrate con tu número de cuenta y paga tu factura con tarjeta de crédito desde tu celular. Edea Móvil, fácil, rápido, seguro. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Muy bien, y comenzamos entonces el último tramo de Mercados y Empresas con nuestra habitual charla telefónica con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil. Así que bueno, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo se vio toda esta semana, tan complicada, ¿no?, desde lo político, con este tema
del debate por la reforma previsional que finalmente se frustró en el Congreso de la Nación y que tuvo claramente impacto en los mercados, ¿no? ¿Cómo lo viste? Sí, igualmente, o sea, fue una semana por demás tranquila, ¿no? O sea, en la bolsa quizás un día bajaba a un 0,50, el otro día lo recuperaba. Bueno, hoy estamos con un Merval de 27.500, o sea, estamos prácticamente en los máximos. Pero sí lo que se notaba era como una apatía, con poco volumen, pocas operaciones, ¿no? O sea, como que nadie quizás arma operaciones tampoco tan cerca de la fecha de fin de año, ¿no? Y por el otro lado, la tasa de las LEVAC, que también hubo bastantes comentarios esta semana, de la presión que le hacían al Banco Central para que no lo suba, no digo que ha subido, pero nosotros lo que vemos a través del mercado secundario es que la tasa se está manteniendo. Hoy, por ejemplo, a raíz de algunos titulares que salieron en los diarios, que la tasa estaba, que la tasa como que tendía a bajar, sí, va a bajar en el mediano plazo, pero hoy, por ejemplo, comprar una LEVAC a enero te está dando una tasa de 28,85. Así que nosotros no vemos para nada que se haya deprimido la tasa de las LEVACs, ¿no? Sí, pero hubo bueno, mucho hay ruido. un poco de incertidumbre de la gente. Claro, hubo mucho ruido en la semana con este tema que de vez en cuando resurge, ¿no? De internas en el gobierno y el presidente del Banco Central sobre cuál es el nivel óptimo de tasa, ¿no? Como que lo presionan a Sturzenegger a bajar la tasa para que mejore la actividad económica. Pero claramente Sturzenegger, justamente presentábamos, ¿no? Un resumen de lo que fue su presentación en los últimos días en una reunión de economistas muy prestigiosa en Capital Federal. También está el tema de esta referencia, ¿no? De cuánto están cotizando las LEVAC. No parece que en la licitación de la próxima semana vayan a bajar las tasas, ¿no? Sí, nosotros lo que vemos, y también si nos preguntan lo aconsejamos, es que la gente trata de mantener esta tasa. No sé, o sea, subir yo no creo que suba, pero bajar va a costar, o sea, si bien no va a ser ya, pero por lo menos se aseguran una tasa. Hoy, por ejemplo, la otra vez a abril del 2018, el 29%. Y o sea, lo que está haciendo la gente es renovando un plazo un poco más largo. Pero eso es para el que va a dedicarse a la LEVAC. Igualmente siempre decimos, tengan en cuenta que pueden vender en cualquier momento, pero en general, o sea, el que está atento al mercado y viendo qué pasa, o si quiere comprar un bono en dólares, o si quiere volver a entrar en en papel, ese en general lo está haciendo a enero, ¿no? Al plazo corto. Y después, en cuanto a los papeles, veíamos esta semana la bolsa de Brasil, es como que hizo un poco de piso. Estábamos viendo Petrobras Brasil y Vale, que son las dos que cotizan en la bolsa argentina, y a su vez las mirábamos afuera, como que también son dos papeles que podrían tener bastante desarrollo, ¿no? Pensando que te puede ajustar por el dólar y y está fuera un poco del riesgo argentino, ¿no? Seguro. Así que pero en general la tendencia siguen siendo las LEVACs. Bien, ahora Adriana, vos hacías la referencia a algunas acciones brasileñas y dentro de lo que es el mercado argentino concretamente lo que parece estar más firme es bancos y las bancos, empresas vinculadas al gas, ¿no? Inclusive lo que veíamos ayer era, por ejemplo, ayer, en toda la semana se dio la variable esa, Banco Galicia. Banco Galicia ha subido, te dio un 15% en este último mes prácticamente, ¿no? Pero inclusive el volumen. Hoy es un día muy tranquilo, no tiene casi volumen el mercado, ¿no? No sé si porque es viernes, pero en definitiva, por ejemplo, ayer lo que hacía la proporción de lo que opera en Galicia con respecto al segundo papel más operado, es abrumadora, opera 3-1. Así que los bancos los vemos como que siguen. Banco Macro también, Francés subió bastante estos días. Pero en la rotación de papeles, en general, te hacen a tener a un Merval que está en 27.000 y pico. O sea, correcciones grandes no hubo ninguna. Hubo por sector, si me decís algún papel de sectores. Pero Pampa la tenés en los niveles de 45, más o menos. O sea, no ha subido. O sea, se puede decir de los máximos que tocó, no está en el máximo. Pero tampoco es una destrucción del papel para lo que ha subido en el año, ¿no es cierto? Seguro. Por último, Adriana, volvemos al tema de las LEVACs, que como vos decís, es sin duda la inversión del momento. Esta semana que viene es la licitación mensual, ¿y hasta qué día hay tiempo de sumarse? No, o sea, nosotros, la gente, por ejemplo, esta semana, todos los que han traído fondos, lo compramos a través del mercado secundario, no le dejamos la plata una semana dando vuelta. Bien. Y a partir de ahora, la licitación, y estamos haciendo todo un trabajo que hacemos nosotros, que es llamar a la gente para ver qué renueve, que no le quede, para
que se olvida o se le pasa, y bueno, eso tienes hasta el martes. Bueno, el horario sería hasta la 1, tratamos de que no sea a último momento, ¿no? Pero bueno, después siempre tomamos en cuenta eso, que cualquier fondo que quieras colocar lo puedes hacer en cualquier momento, cualquier día, y la tasa va a ser igual. O sea, salvo que la tendencia del mercado sea que después bajó la tasa, pero en realidad acompaña, en este momento que acompaña lo que licitas el valor futuro después de la tasa, no hay ningún problema. Está muy claro. Muy bien, Adriana, te agradecemos mucho esta nueva comunicación, buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes. Bueno, hablamos en la semana, Marcelo, gracias. Hasta luego. Muy bien, conversamos entonces con Adriana Figliolo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, su resumen de lo que ha sido la semana allí en la bolsa. Y nosotros cerramos esta emisión de Mercados y Empresas, como siempre, compartiendo valores que tienen que ver con las tasas de referencia que hay en el mercado. Y bueno, comenzamos hablando de tasas de Levax, ¿no? Decía Adriana Figliolo, es la inversión del momento. Y claramente las tasas no parecen indicar que en la licitación del próximo martes el Banco Central, bueno, tome una decisión de reducirlas. Ahí tenemos 3 plazos que siempre seleccionamos: para enero 28.94, el último registro que tenemos, mayo 28.50 y el plazo más largo que se está operando actualmente. Estos son valores que se toman del mercado secundario, es decir, de la compra y venta diaria que hay en la bolsa. Agosto, el plazo más largo, le decía, 28% anual. Y por último, las tasas en dólares, acá con el atractivo de que para aquel que, bueno, ha visto que ha habido un leve rebote del dólar en la segunda mitad de la semana, sobre todo en todo lo que tuvo que ver con el ruido político vinculado con el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso de la Nación. Bueno, aquí tiene algunas alternativas para dolarizar inversiones si esa es la decisión y la moneda en la que está pensando el inversor. Tenemos las letras que cotizan a 210 días de plazo. Esta fue la última colocación que hizo el Tesoro Nacional, 2,83% anual. Y después, bueno, tenemos plazos más largos en los bonos, Bonar 2024, 4,30%. Y el bono de descuento 6,20%, este bono, recuerdo, vence en el año 2033. Así que bueno, esos son los valores, los registros. Obviamente hay muchos inversores que en la actual coyuntura, bueno, viendo estas derivaciones, ¿no?, de lo que ha sido el tratamiento de la reforma previsional allí en el Congreso de la Nación, dicen, bueno, voy a dolarizar por lo menos parcialmente mis carteras. Es una decisión aceptable sin duda, pero claramente lo que está viendo es un flujo mucho mayor que está yendo a las Levax, obviamente por las elevadas tasas de interés que continúan pagando. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.